Hola, hola, muy buenos días tengan todos ustedes. Pues, ¿qué creen? Estamos en una conducción más para Dialoga Bahía y qué mejor hablar de algo muy interesante que es de la salud en México a través de este tema tan interesante del federalismo en la salud en México. Y pues tenemos un gran invitado. Este invitado pues es el maestro Ulises González Anguiano, quien además cuenta con 2 licenciaturas, una licenciatura en Economía y otra en Derecho, y una especialidad en Derecho Fiscal por la Universidad Nacional Autónoma de México, y 2 maestrías, la maestría en Finanzas y otra en Políticas Públicas, muy reconocidas sus instituciones, como fue Flaxo. Flaxo es una de las instituciones más privilegiadas en el tema del desarrollo social para América Latina y el Caribe, y es un organismo precisamente de la ONU. Pues qué mejor desde este caminar que él nos vaya diciendo estos aconteceres desde su conocimiento, desde su experiencia y lo que ha vivido desde las casas mater, pero sobre todo algo de mucho interés es qué está sucediendo con el federalismo en la salud en México, porque antes estaba descentralizada, ahora se está centralizando, qué está sucediendo con algunos otros países, y sobre todo ahorita que me llama mucho la atención, maestro Ulises, el tema de que Estados Unidos dice: me salgo desde la Organización Mundial de la Salud porque a mí me cuesta mucho estar manteniendo a tantos en todo el mundo. Pues bienvenido, maestro. No, muchas gracias por la invitación, a través de esta fundación, que bueno, yo he visto algunos de sus programas, he visto que está un poco más enfocado en la entidad de Jalisco y que precisamente en este análisis Jalisco ahí tiene, bueno, en esta cuestión del federalismo en materia de salud tuvo un papel importante en la pandemia, ya hablaremos de eso. Y nada, pues agradecer por esta invitación. Solamente voy a corregir, soy González Garduño. González Garduño, sí, perdón. Sí. Y bueno, podemos empezar con la relevancia. ¿Por qué hablamos de un Estado federal? ¿Por qué hablamos de un federalismo, no? Sí. Básicamente el federalismo, para aquellos que nos están escuchando, es un sistema político, ¿no? Un sistema político que trata de unir la diversidad de estados soberanos, heterogéneos, por supuesto. No es lo mismo Jalisco que Oaxaca, Chiapas y demás, y que tratan de tener cierta coherencia, ¿no? Política y de política pública. Okay. Sobre todo, pues vemos que los estados federales se encuentran en países con territorios bastante amplios, bastante grandes. Tan es así que los 3 países con mayor territorio en América Latina, todos son federales: Brasil, Argentina y México. Ahora bien, pues partimos desde esta perspectiva donde se unen diversos estados heterogéneos, pero fíjate lo curioso de esto, y que creo que puede surgir al debate. Tratan de unir estados heterogéneos, por lo tanto desiguales en cuanto a actividad económica, claro, recursos y demás, pero tratan de unirlos bajo una concepción con enfoque de derechos humanos, que uno de sus principios es de la universalidad. Así es. Y bajo un enfoque del estado del bienestar, básicamente el estado del bienestar socialdemócrata, mencionado por Spin Andersen, que para aquellos que nos están escuchando, trata de que el Estado es el garante del bienestar de la sociedad, ¿no? Él partía de 3 estados del bienestar distintos: uno el liberal, el conservador y el socialdemócrata. Así es. Esto va a estar en función de que, por ejemplo, el liberal, pues que tanto el mercado puede satisfacer el bienestar de la sociedad. En México se ha concebido como un estado del bienestar socialdemócrata, aunque haya diversos cambios, ¿no?, políticos y demás, pues la Constitución así lo dice, ¿no? Entonces, ¿te parece bien que iniciemos con este análisis? Así es, adelante. Es tu foro, maestro Ulises, y lo que queremos es que la ciudadanía precisamente conozca de todos estos análisis y qué es lo mejor para ellos, porque al final lo que buscamos es que tengan una gran salud, una salud universal, pero una salud universal con calidad, ¿sí? Esa salud donde otros países como modelos pueden ser referentes para el caso mexicano,
Lo acabas de decir atinadamente, se juntan los estados con las mismas condiciones, unos de los mismos extremos de pobreza, otros con mayor calidad de vida, y sobre todo el caso de Jalisco, que Jalisco, lo acabas de decir, en el tema de la pandemia fue un referente, en el tema de la pandemia del COVID. Este gran referente es que demostró desde su entidad federativa que podía atender estos pues, problemáticas que estaban surgiendo a nivel mundial y que es causa de que quiere cuidar desde su área, de su entidad federativa, la salud y se resiste en el tema del modelo universal. La universalidad es el bienestar, así lo quiero entender yo, bajo ahorita tus análisis, es enfocar que toda la salud, llámese en el IMSS, llame en salubridad, en todos seamos atendidos en el mismo entorno. Si yo me enfermo, puedo ir a un lado, a otro, al ISSSTE, y que todo sea universal. Aunque esto ya lo traíamos desde el 2012, 15, y hasta ahora se está dando este esquema. Adelante. Bueno, podremos iniciar este análisis. Si bien es cierto, desde antes ya había esta idea de garantizar, como dices, o sea, de una manera universal, es decir, también no solo aquellos que tienen seguridad social, sino aquellos que están desprotegidos porque no están vinculados a un sistema de salud y sobre todo pues, aquellos que están en el mercado informal, ¿no? Por ahí uno de los antecedentes importantes fue el IMSS Comaplar, que es el antecedente del IMSS Bienestar hoy en día. Ese surgió por ahí el 79, 78. Okay. Sin embargo, cuando ya se dice que se estableció como tal o tiene, digamos, se consolidó el Sistema Nacional de Salud en México, fue en 1984, con la creación primero de la Ley General de Salud y segundo, con el establecimiento en el artículo 4 de la Constitución Política, el derecho a la protección de la salud. Y ojo, aquí es muy importante ver cómo la pertinencia de esto, derecho a la protección de la salud y no el derecho a la salud. Te explico la diferencia. Cuando diversos autores mencionan, si nosotros ponemos como tal derecho a la salud, estaríamos hablando de que el Estado debe que garantizar que no te enfermes. Así es. Pero no es así, o sea, esto rebasa las posibilidades del Estado. Entonces debe apartar en la Constitución, me imagino que diga esa partecita que estás mencionando. La protección a la salud, porque el Estado no puede garantizar que no te enfermes. Así es. Nosotros, nadie puede garantizar que no te enfermes. Pero lo que sí debe que garantizar es proteger la salud, es decir, si tú te enfermas, te vamos a dar los servicios, los recursos adecuados para que tú logres tener salud, ¿no? Claro. Eso es muy importante y creo que partimos desde esta concepción y a raíz de eso, en un artículo que se publicó recientemente en la Facultad de Economía de la UNAM, yo expongo 5 etapas, ¿no? Que vienen después de esto. En esta idea, pues básicamente me mencionabas previa a la entrevista, ¿no? Que era mejor tener centralizado o no centralizado. Pues básicamente la esencia del federalismo es no centralizado, es de ser descentralizado, permitir la autonomía, permitir la heterogeneidad. Y bajo esta concepción así se empezaron a hacer cambios en 1984, ¿no? Diversos, aquí hay que mencionar, en nuestro sistema hay materias que son concurrentes. Claro. ¿Qué quiere decir? Que son materias de competencia común entre el gobierno federal, gobiernos subnacionales, como también es la cuestión fiscal, ¿no? Por eso existe el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, y como no hay una potestad exclusiva de uno de los órdenes de gobierno, se deben que firmar convenios. Claro. ¿No? En este caso, en salud se firmaron convenios. Empezó esta coyuntura pues aproximadamente en el 85, 87, y donde solamente 14 entidades firmaron convenios en un inicio. Tú como experto, en el 80 nace la Ley de Coordinación Fiscal, pero ahí todavía no entra en ese año salud, entra hasta el 85, exacto. Sí, o sea, aquí primero empieza la Ley de Coordinación Fiscal con participaciones federales y todo esto, 79 empieza en el 80, la Ley General de Salud el 84, y los convenios en materia específica de salud en el 85-87 con 14 entidades federativas. Básicamente era descentralizar los servicios de salud, pero con la idea de que el eje rector venía desde el gobierno federal. La política de salud desde ese entonces
hasta hoy en día siempre ha sido bajo el gobierno federal, ¿no? Sí, claro. Pero pues obviamente se tiene la idea de que evidentemente los gobiernos locales, ¿no? Son los que la primera instancia en donde está el ciudadano, municipios y demás, luego los estados, y el gobierno federal, la verdad es que es el que está más alejado de eso. Así es. Él como que nada más se vuelve partícipe de la economía. Ahí van tus recursos y tú como experto en la materia fiscal dices, ¿cuánto le debo de entregar o enterar? ¿Bajo qué fondos? FASA, no sé ahora cómo se le esté nombrando a FASA, y que realmente dices, bueno, tiene que haber número de médicos, número de camas, hospitales, esto acá para poder sacar esta gran fórmula y poder decir, esto le corresponde a Jalisco, esto le corresponde a Colima, esto a Tlaxcala, y así sucesivamente, porque no es nada más repartir dinero a lo loco, es decir cómo es que se debe repartir ese dinero. Muy bien. Es importante la metodología también de repartición de las fórmulas que en la ley de coordinación fiscal. Y justo, pero también es importante cómo estas fórmulas no se crean nada más o sea, también hay mucha negociación y política también, ¿no? Que bueno, tal vez no vamos a abordar mucho en este tema, pero digamos, empiezan los primeros convenios y no es hasta el 95 donde ya el totalidad de entidades federativas están bajo estos convenios de descentralización, ¿no? En cuestión sobre todo pues de servicios de la salud. Y después viene otra etapa, ¿no? La etapa de la descentralización de recursos, que viene con el 1997 y se adhiere el capítulo 5 de la Ley de Coordinación Fiscal, que seguramente tú lo conoces muy bien, el de aportaciones federales, ¿no? Así es. En donde se concibe esta idea de que se deben que descentralizar los recursos en materias muy puntuales, ¿no? Materias sustanciales para el bienestar de la ciudadanía, así es, como son salud, educación, seguridad pública y demás, ¿no? Y en esto surge un fondo importante, el Fondo de Aportaciones para Servicios de la Salud, que diremos el FASA, ¿no? Así es. Que también ha estado mucho controvertido, incluso ahorita en el presupuesto de egresos de la Federación 2025, ya abordaremos por qué. Pero bueno, ahí sale la segunda etapa, ¿no? De centralizar recursos, aunque son etiquetados, era un cambio, ¿no? De centralizar gastos. Después viene otra etapa muy, muy relevante que es muy conocido, el famoso Seguro Popular, ¿no? En la tercera etapa es ahí en el 2003, cuando surge este programa que estaba muy enfocado a aquellos ciudadanos, ¿no? Desprotegidos, aquellos que no cuentan con seguridad social. Entonces, surge el Seguro Popular y sí vemos, o sea, en el análisis ya en datos duros, sí vemos que hay un aumento de la cobertura. Que podrías decirme, bueno, eso es estamos satisfaciendo, ¿no? Esta idea con la que iniciamos, ¿no? Claro. La universalidad. Sin embargo, creo que esa es la idea limitada. Es decir, hay diversos autores como Martínez y Sánchez Ancochá, donde dicen, ¿sabes qué? La universalidad no basta con que tengamos, por ejemplo, el 90% de la población con la cobertura, ¿no? Decimos, bueno, tenemos al 90% que estamos muy bien. No es suficiente. ¿Por qué? Porque hay otras dos dimensiones. Esta es la suficiencia y la equidad. Ahora bien, ¿qué quiere decir cada una de estas, ¿no? Cobertura, pues básicamente, entre mayor número de personas que son beneficiarios de algún programa, o bueno, de esta población que cumple con las características para las cuales se quiere otorgar el programa, servicio, lo que sea, ¿no? Entre mayor proporción, pues estamos hablando de mayor cobertura. Claro. La otra dimensión es suficiencia, y esta tiene que ver con la calidad de los servicios. Y ahí estamos sufriendo, exactamente, el tema de la calidad, ¿sí? Porque dices, a ver, ¿y a qué le nombramos calidad? Adelante. Y aquí hay muchas variables, no hay variables, digamos, la variable tal cual no la vamos a encontrar en estudios, pero podemos rascarla ahí con proxy, ¿no? Que muchas veces en el análisis podemos verlo a través del gasto corriente de salud, ¿no? El gasto de bolsillo, que básicamente el gasto corriente, para que me entiendan, es el gasto que
eroga el gobierno para la funcionalidad del sistema de salud. El gasto de bolsillo es muy relevante porque es básicamente cuánto de tu bolsa, el beneficiario, cuánto destina de su propia bolsa para satisfacer ahora sí que los servicios de la salud. Y aquí vemos que estamos bastante rezagados, ¿no? Por ahí tengo algunas gráficas, digo, casi no, me mencionaba que casi no íbamos a mostrar datos y demás, pero aquí ¿puedes mencionarlas? Podemos mencionar en términos generales, o sea, la OMS básicamente dice que la proporción del gasto de bolsillo como del gasto de corriente debe que ser más o menos del 20%. ¿De mi salario? No, o sea, el gasto corriente respecto al gasto, el gasto de bolsillo respecto al gasto corriente, es decir, el gasto que ejerce cada uno de los ciudadanos por su servicio de salud en proporción del gasto que ejerce el gobierno. Debe que ser más o menos el 20%, no rebasarlo. México está lejos de eso. Algunos estados como, países, como Brasil, están cerca de ello, pero aún así quedan, pues están por arriba, ¿no? Entonces, en México es importante este dato, ¿no? Sí, claro. Para que vean, yo tengo IMSS, yo tengo ISSSTE, voy al hospital, pero me dan, tengo cierta enfermedad, pero me dan aspirinas, ¿no? Es un ejemplo. Y tengo que irme a un hospital privado y tengo que gastar. O debo que irme aunque sea al doctor Sí, así es. Y yo desembolso dinero. A eso nos referimos. ¿Y cuánto es el porcentaje que yo puedo destinar máximo de ese bolsillo, aparte de lo que me están descontando de mis aportaciones? Exactamente, o sea, eso es lo que estamos diciendo. Estamos hablando de que un sistema que no es suficiente, es de que aparte tú, por ser contribuyente, tienes, o sea, aportas recursos, pero aparte es que aportar recursos de manera individual, porque no satisface los servicios de la salud. Entonces, estamos hablando de que no hay suficiencia, ¿no? Esta es la segunda dimensión. Y la tercera dimensión es la equidad. Y este es sumamente importante. Y ojo, aquí es algo que me da un análisis muy pertinente en la cuestión del federalismo. ¿Por qué? Porque la equidad, estamos hablando de que qué tanto vamos a satisfacer, ¿no? La necesidad del bienestar en materia de salud. No importa si eres pobre o no pobre, trabajas en la formalidad, no en la formalidad, eres hombre, eres mujer, eres de Oaxaca o eres de Nuevo León, ¿no? Y ese es un tema que se ha visto, que de hecho parte del argumento de centralizar, ¿no? La materia de salud surge de ahí. ¿Por qué? Porque en 2003 vemos el Seguro Popular que inicia, ya empieza pues, con poca cobertura, poco a poco va aumentando la cobertura, ojo aquí. Y llegamos al 2018 con un aumento considerable de la cobertura. Sin embargo, cuando se inició este programa, se tenía la concepción de que poco a poco los gobiernos nacionales iban a aportar también, o sea, no solamente recursos federales. Sí, también el Estado tenía que meterle dinero. Así es. Y en algunos casos sí fue así. Como el caso de Nuevo León, muy particular, fue de los que más aumentó. Pero en otros casos no fue así. Prácticamente. Mejor pedían en vez de aportar. Prácticamente no aportaban y se quedaban rezagados. ¿Y qué sucedió? Sucedió que para estos años, por el simple hecho de nacer en Nuevo León, un niño ya tenía 2.5 veces más oportunidades de subsistir que un niño que nació en Guerrero. Y esto está totalmente en contra de este artículo 4 de la Constitución. Así es, de la equidad. De esta concepción ¿Dónde está la equidad? De la universalidad, ¿no? Y en contra pues, de este enfoque de derechos humanos que se propagó sobre todo después de 2011. Entonces, sí vemos un aumento en la cobertura, pero no vemos equidad y no vemos suficiencia en muchos de los casos. Y lo que sí vemos es un aumento de la desigualdad regional. Entonces, eso, ahorita lo comento, no es exclusivo de México. No es exclusivo de México. Vemos a que aquí, sí, evidentemente en algunas entidades, Jalisco es de las más con mayor desarrollo y demás. Así es. Pero hay unas, sobre todo el del sureste, son aquellas que están más rezagadas.
Y después, bueno, viene esta complejidad. Estamos hablando de la tercera etapa. Y viene la cuarta etapa con el sexenio de 2018 a, bueno, el 2024. En la búsqueda de centralizar, porque dice, no funcionó todo lo descentralizado, ahora hay que centralizar. Exactamente, dice, no funcionó, hay mucha desigualdad, y sí es cierto, pero ahora vamos a centralizarlo, ¿no? Y empieza primero con el INSABI, el famoso INSABI, que si bien es cierto que un análisis más, no tan superficial, pues tendría que ver la cuestión de que básicamente entró en la parte de la pandemia, ¿no? Y que eso hizo ver qué tan, ahora lo que mencionabas en un inicio, nuestro sistema de salud está sumamente fragmentado. Así es. ¿Por qué? O sea, no solamente se divide en la gente que trabaja formal y la que no trabaja formalmente, ¿no? Claro. Seguridad social, aquellos que no. No, solamente, y aparte los que trabajan en la formalidad, ¿qué encontramos? IMSS para aquellos que están en el privado. Claro. ISSSTE para el sector gobierno, pero no todo. Luego el de los que están en el ejército, ¿no? Y luego encontramos un nacional, ICEMIN y demás cuestiones. Estamos hablando que nuestro sistema de salud es sumamente fragmentado. Y para decir esto es importante la comparación. Sí, claro, claro. En Brasil existe el Sistema Único de Salud, el SUS. Y ahí van todos. Ahí van todos. Ahí no hay distinción. Trabajas, no trabajas. De hecho, muchos brasileños que salen de su país regresan cuando tienen alguna enfermedad porque saben que van a ser atendidos ahí. El SUS básicamente atiende al 75% de la población brasileña. Pero ojo, aquí también tiene ahí una importante delegación del sector privado. Se ayuda mucho al sector privado, pero bajo fiscalización del sector público. Es decir, ahí tiene una cuestión muy interesante de cómo se ayuda, ¿no? Para justamente buscar esta universalidad. Y también hay un sector que tiene pues, buenos recursos, ¿no? Que tienen capacidad para pagar un buen hospital y demás, como sucede aquí. Y aún así, esta población con capacidad de pago, aún así busca el sector público porque es eficiente en algunas ramas, ¿no? Y ahorran. Y ahorran, por supuesto. Es un sistema muy homogéneo. Aquí estamos sumamente fragmentados. Como te digo, ya no solamente es distinción trabajas o no trabajas, sino incluso trabajando hay una gran cantidad de instituciones que también pues también necesitan recursos, ¿no? Y bueno, entonces se trata de centralizar ahora en esta etapa 2019, básicamente es donde nace el INSABI, con esta complejidad de la pandemia en un sistema de salud fragmentado y pues no tiene mucho éxito, ¿no? Y luego la transformamos a los 3 años del gobierno de Andrés Manuel, porque lleva 3 años, dice, esto no está funcionando porque nos tocó en pandemia, precisamente, lo acabas de decir, y entra en bienestar. IMSS Bienestar, que es la quinta etapa. ¿No? El INSABI trata de descentralizar servicios, ¿no? Principalmente, pero ya con IMSS Bienestar, aquí les comentábamos en un inicio, IMSS Bienestar parte desde un programa que se llama IMSS Coplamar, y va evolucionando. IMSS Bienestar era un programa inicialmente, un programa que atendía a la población más marginada del país, ¿no? Y donde llegó a tener una cobertura de 10 millones de mexicanos. Aquí también hay una complejidad en la cuestión de que el IMSS Bienestar como programa no ha desaparecido. O sea, en teoría se pensaba que este IMSS Bienestar se iba a transformar. Y ahora tenemos 2 IMSS Bienestar. Por lo menos en el IMSS Bienestar como programa y el órgano público, ¿no? Que es básicamente lo que se transforma el INSABI, y aquí tiene una parte, no solamente digamos que INSABI descentralizó en servicios, y el IMSS Bienestar descentraliza todavía en recursos, ¿no? Y esto es muy importante, ¿no? Se genera el IMSS Bienestar, se descentraliza en recursos no solo monetarios, sino también hospitales, de personal. De cobertura, de atención médica. Y para eso, evidentemente, necesita algo muy relevante, que son recursos, ¿no? Entonces, el IMSS Bienestar digamos que va a atender a través de varios componentes de recursos, el FONSABI, el que era el fideicomiso para el INSABI, pero también ahora con el FASA, el que decíamos en 97, que a unirlos, descentralizar, con esta concepción de descentralizar, ahora
se centraliza Ajá. y justo se unen para tener este mecanismo, ¿no? De recursos para poder otorgar Pero los los que han servicios a hecho la bien salud. la tarea, maestro Ulises, como el caso de Nuevo León, el caso de Jalisco y todo, donde dicen, híjole, y otra prueba piloto funcionará, no funcionará, como el caso de Insabi, y que realmente estos estados, incluso acaba de entrar Yucatán a Bienestar, acaba de entregar precisamente, dijo, encárgate pues Federación de atenderme a todo lo que es la salud universal en Yucatán. Sin embargo, estos estados que se resisten porque han hecho bien la tarea y sobre todo que dicen, híjole, y si regresamos, si nos vamos hacia atrás de todo lo que hemos avanzado, es la preocupación de los que están como economías desarrolladas. Pero también yo quiero hacer énfasis en estos temas, maestro Ulises, estamos abordando para la ciudadanía de gran interés que cuidemos estos presupuestos también de los tomadores de decisiones, estos que toman decisiones día a día, desde el gobernador, desde el director, desde el que toma las riendas de las delegaciones del INPI, del gobierno de los estados en salud y todo, que hagan bien su tarea, porque realmente lo acabas de decir, todo este análisis de los 5 puntos, 5 etapas, atinadamente que es necesario fortalecer y estructurar y mejorar los servicios de salud. ¿Por qué digo esto? Porque si alguien hace mal su tarea, no nomás está afectando él en la toma de decisiones, está afectando todo un ente, toda una comunidad en servicios de salud. ¿Y quién la va a pagar? Y ni siquiera dentro del tema de la fiscalización que entra el tema de control y rendición de cuentas, pues nada más le fincamos una pequeña responsabilidad y le decimos, ¿sabes qué? Pues lo más que te puede pasar es que te vete del sistema, te inhabilito o incluso hasta la cárcel. Y la preocupación de tanto ciudadano que se fueron en desgracia por esas malas tomas de decisiones que estamos viviendo automáticamente. A eso voy y no quiero politizar el tema, simplemente estoy diciendo, cada quien tiene que hacer su tarea. Nosotros desde la parte técnica, lo que estamos percibiendo, y ellos desde la parte ya de ejecución y que lo hagamos bien. ¿Cómo vamos entonces? ¿Para dónde vamos con este gobierno ahora de Claudia Sheinbaum en este cambio de paradigma o de estrategia? Bien, partimos del hecho de que evidentemente es el primer ejercicio fiscal donde el FASA, digamos, para que se adhirieran a este sistema o este formato descentralizado, tenían que firmar convenios. No todas las entidades lo han firmado y están en su derecho, ¿no? O sea, claro, como siendo federalismo, digo, hay muchas personas que México es como un sistema más que federal presidencialista, ¿no? Así es. Históricamente, y no vamos a andar mucho en eso, pero históricamente siempre ha sido bastante jerárquico, ¿no? Pero la ley les permite no firmar los convenios. Así es. ¿No? La Constitución, ¿por qué? Porque tienen autonomía y tienen sus propias constituciones. Ahora bien, no todos los han firmado y los que sí lo han firmado notaron precisamente en este proyecto de presupuesto de egresos de la Federación 2025 que en su gasto federalizado tenía menos recursos, ¿no? Así es. Se asustaron algunos de ellos. Fue el pleitazo que traían todos. Me dieron menos recursos. Sí, ¿qué voy a hacer ahora? Me dieron menos recursos, lo que realmente no sucedió así, ¿no? O sea, crecieron las participaciones federales en las aportaciones, vemos disminución, pero es precisamente estos recursos del FASA, del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud, que ahora se van a transferir directamente al IMSS Bienestar, ¿no? Entonces, ese es el primer tema, el primer asunto que vemos, ¿no? Son más o menos 54,000 millones de pesos, ¿no? Que en el presupuesto ya aprobado disminuyen respecto al 2020. Algo muy interesante. 2024. Algo muy interesante, maestro Ulises, en el tema de que lo entienda la ciudadanía de a pie, la del pueblo, dices, es que yo tengo IMSS, porque trabajo, me dio de alta el negocio donde estoy, así pequeño y todo, pero a mí me atendían antes en la Secretaría de Salud y Asistencia, antes pues lo que eran los servicios de salud de las entidades federativas. Y yo voy y ya no me quieren atender, que porque ya soy del IMSS.
Y el IMSS, dicen ellos, no hay ni medicamentos y luego me postergan mis citas dentro de 6 meses o hasta un año. Y cuando el Estado aplica bien la tarea y cada 3 meses me está atendiendo en todo, yo no quiero irme para allá. Y luego le dicen ahí las dependencias, pues lo sentimos mucho porque realmente usted debe de ir para allá. Esos son los problemas de no tener la salud universal integrada, como dices, porque realmente teniendo un sistema de salud como lo tiene el caso de Brasil, caso de España, que realmente tú puedes ir inmediatamente con tu ID y queda la salud de tu atención y ahí se está diagnosticando dónde fuiste atendido o en qué institución fuiste atendida de este esquema y que los recursos no sean la problemática para afectar la salud del ser humano. Muy atinado lo estás diciendo en eso. Y sobre todo, en este gobierno que acaba de iniciar, ¿hacia dónde va? ¿Crees que le atinemos en estos mecanismos de lograr esa seguridad universal? Para allá vamos, pero este gobierno tiene ya 5 años prácticamente, porque ya entró en funciones ya casi 6 meses lleva, bueno, octubre, noviembre, diciembre, enero, 4, ya vamos para 6 meses, y que empieza a decir este gobierno, ¿sabes qué? Yo le apuesto a la seguridad social, pero universal, a la seguridad, mejor dicha, de salud universal. ¿Crees que logremos tener la universalidad en estos 6 años? Se ve sumamente complicado y no por el gobierno tal cual el que viene entrando, ni el gobierno que se fueron, ni el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Además es una problemática ya de coyuntura de muchos años, ¿no? En el sentido de que, como lo mencionabas, ¿cuál es el motivo por el cual no tenemos una suficiencia en los servicios de salud? Que no tenemos equidad. Básicamente mucho parte de que no hay recursos suficientes, ¿no? Así es. Es decir, ahorita se transfieren, se centralizan los recursos del FASA y demás, pero aún así no son lo suficientes para poder garantizar esta universalidad de los servicios de la salud. Esa es la realidad. O sea, México es un país, una economía grande, y aquí me voy a meter un poco en el tema fiscal porque sin lugar a duda todo toca el bolsillo, acuérdate, sí. Hablamos de temas de que nos van a perjudicar o nos van a beneficiar dentro del bolsillo. Muy bien. Oye, para la economía que tiene México, sí, lo que se recauda es insuficiente, es muy poco. Diversos autores, diversos expertos han hablado de esta cuestión, ¿no? De por qué, por ejemplo, por qué no hay incentivos adecuados para la formalidad, ¿no? Para aumentar la recaudación. Han existido a lo largo de cada sexenio, tienen su propio su régimen, ¿no? El PECOS, el Reciclo, el Reciclo, en fin, tratando de cooptar más pues más población, ¿no? Que pague recursos y demás, pero pues no ha sido suficiente y no han sido muy exitosos, ¿no? Así es. Ahora bien, algo del sexenio anterior que me parecía bastante bueno era buscar aquellos que tienen muchos más recursos, ¿no? Y que los grandes contribuyentes. Exactamente. ¿No? Y que por ahí ayudó en algo, pero eso, digamos, fue como algo muy institucionalizado, ¿no? Era más de coyuntura, ¿no? Pues fíjate que en mi libro, acuérdate que yo hablaba en Solidaridad para la Humanidad hacia un nuevo modelo de desarrollo, el impuesto global a las grandes empresas a nivel mundial, y pues que Donald Trump acaba de decretar su decretazo y que no se incluye a los impuestos globales de hasta el 15%, porque eran empresas que tenían tributos arriba de 750 millones de dólares y que iban a enterar a la tributación mundial y cuánto iba a dispersarse a cada región o a cada país, pues para que les cayeran sus fondos internacionales, bueno, dinero que realmente está dentro de tu país, porque realmente las tecnologías las tenemos aquí en México, en Alemania, en Estados Unidos, y pues nada más era como una relocalización de fondos, pues para que pudiera llegar. Y llega Donald Trump y dijo, no, decreto que me salgo del convenio que hicimos en la Unión Europea, donde entrábamos al tema de las globales, de los impuestos globales, y nos dejan bailando a todos porque el principal beneficiado también era él, pero también el principal productor de la captación era él. Entonces dijo, pues mejor me lo quedo. Y yo creo que no hay solidaridad.
Bueno, sí es un tema complejo, ¿no? El hablar de estos conceptos de solidaridad y demás. Y de bienestar. Y de bienestar, pero lo cierto es, hablando ya en números duros, ¿no? Quitando un poco subjetividades, realmente los recursos no son suficientes, ¿no? Sí, así es. Por un lado, también digo, aprovechando esto, se han hecho esfuerzos, ¿no? Desde el 2019 se ha introducido un transitorio en la ley de ingresos de la Federación, no sé si lo has visto, donde permite afectar a las participaciones para pagar el adeudo, por ejemplo, al ISSSTE, que sabemos que para el ISSSTE, para que tenga preste buenos servicios y demás, necesita recursos. ¿Y qué pasa? Que tiene un adeudo enorme en algunas entidades. Con algunas entidades, una gran cantidad de entidades federativas, ¿no? Entonces, pues las entidades tampoco están muy limitados, tú sabes, dependen demasiado de las transferencias federales. Y bueno, aquí eso fue una parte importante, esta cuestión de permitir que se afecten las participaciones federales para el pago de adeudos hacia el ISSSTE. Por ahí en el Centro de Estudios de Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados hemos hecho varios estudios, varios análisis. Estamos justamente haciendo otro nuevo, viendo qué tanto las afectaciones han permitido disminuir el adeudo, ¿no? Y esto es una parte, ¿no? Una pequeña parte de, bueno, en la medida que se disminuyen los adeudos, vas a poder tener más recursos para satisfacer, ¿no? La cuestión, ya aquí no solamente es la prestación de servicios de salud, pero sino seguridad social. Al disminuir a uno les va a pegar. Nosotros vamos a bailar como la parte de los grupos de población, porque dices, híjole, pues vamos a bajarles, pero tenemos que cuidar ese cinturón de fuerza a unos para que beneficiemos posteriores a otros. Y yo creo que alguien tiene que empezar. Justo lo que dices, o sea, se quitan participaciones federales que son recursos de libre disposición, pero ya vas a tener menos dinero disponible, ¿no? Para el gasto, que muchas veces es gasto corriente y demás. Pero bueno, que es libre disposición, depende de las necesidades de cada entidad federativa. Y justo ese es el tema presupuestal, ¿no? Básicamente yo hago una analogía, ¿no? Básicamente tenemos una cama, tenemos una cobija con dimensiones más pequeñas que la cama. Queremos cubrir un pedazo de la cama, lo extendemos y descobijamos la otra. Y eso es lo que ha sucedido en México. Sí. Vemos que en el presupuesto vemos qué tanto es la prioridad del Estado, ¿no? Cubro esta parte, descobijo esta parte. ¿Cuál es el tema? Necesitamos más recursos, ¿no? Más recursos, una recaudación más amplia y que sea progresiva, también eso es importante, ¿no? No cargarle la mano más a aquella población que de por sí ya cada vez está más precarizada, que es la clase media. Pues realmente la clase media es la que ha sido más afectada, porque es donde la tenemos cautiva, donde le podemos aplicar un ISR más alto, donde le podemos aplicar impuestos hasta locales más altos, y pues esta se ha ido de estar así, se ha ido rezagando, y pareciera que luego vamos a caer a la clase baja cuando realmente tenemos que ser productivos. Y como dijiste, estos impuestos o estos beneficios tienen que ser progresivos, pero también nosotros buscamos ganar más para poder tributar más. Y cuando hay estas disparidades, imagínate a nivel global, a nivel mundial, simplemente con un país vecino o con el otro que es Canadá, pues dices, y mi salario mínimo es el 10% nada más del lo que ganan del salario mínimo de Estados Unidos. En Estados Unidos estamos hablando de un salario mínimo de 2,700 pesos diario y nosotros estamos hablando de 270. Bueno, para hacer el análisis estructural, un 10%. Y dices, pues ¿cuándo lo vamos a igualar? ¿Y cuándo vamos a lograr tener este tema de salud universal con calidad, con eficiencia, si realmente no pueden crecer los salarios, no puede crecer la productividad? Cuando queremos echar a andar ciertas cosas, es donde el gobierno rector, donde tanto estatales, incluso hasta los municipios, estados y la federación, deben de hacer esfuerzos por apoyar a esos esquemas o esas empresas que empiecen a ser más productivas, pues también para que lleguen a tributar más. No nomás se trata es de irles a quitar esta parte progresiva, sino que hagamos un esfuerzo todos. Lo que estamos viviendo ahorita en esta era de Donald Trump, no sé qué vaya a pasar, perdón que me salga de la charla de salud con los aranceles y todo esto, pero es un tema de repensarse, maestro Ulises. Sí, bueno, la cuestión del problema público es que
es interdependiente, es decir, tú le pega a la salud el hecho de que la cuestión de ingresos, la cuestión de educación, la cuestión de productividad. Esa es la verdadera complejidad de un problema público, ¿no? Que debe que atenderse a través de política pública, pero justo es eso, ¿por qué son algunos autores les llaman problemas perversos, ¿no? Así es. Problemas perversos, oscuros y demás, porque no son cuestiones sencillas. Si no son cuestiones sencillas, no es fácil atender esto, no es fácil lograr la universalidad desde sus tres dimensiones, y por eso necesitamos que exista análisis objetivos, con datos duros, precisos y demás, para tener un buen diagnóstico, ¿no? Sí, o sea, vamos a hacer una analogía, como cuando vamos con el médico, hablando del tema de salud. Nosotros vamos con el médico y el médico nos da un diagnóstico, pues ahí de acuerdo como que con su experiencia. Lo ideal es que tenga un buen estudio, un buen con datos precisos. Ya cuando vas al laboratorio ya te hacen los buenos estudios, pero primero te da un diagnóstico previo. Sí, o sea, tener un buen diagnóstico, vamos a ver qué es lo que está sucediendo. Y después, teniendo este diagnóstico adecuado, tenemos que trabajar en él, que no va a ser sencillo, ¿no? No va a ser sencillo. Esta cuestión ahorita vemos un paradigma, ¿no? Desde Andrés Manuel López Obrador, centralizar, ¿no? La cuestión de salud. Ahora lo vemos mucho más, de manera más profunda. Pero vemos también que, ¿no? Pasan las noticias en cierto, ¿qué pasa? Contribuyentes ejercen el gasto de bolsillo, el que mencionábamos en un inicio. El extra. Tenemos que meterle porque no hay medicamentos. No hay ciertas, digamos, no está la estructura de manera adecuada como para poder satisfacer alguna enfermedad. Y no solamente estamos hablando de gripa, ¿no? De enfermedades sencillas, que a veces ni para eso, lamentablemente. Así es. Y ahora si hablamos de problemas de enfermedades mucho más complejas, o crónicas, cáncer, degenerativas, la diabetes, y que ahí partimos del hecho, ¿no? Estas enfermedades tienen su razón de ser, diabetes por el consumo de azúcar, en fin. A lo que voy es que son interdependientes, ¿no? Para mejorar eso también tenemos que hacer políticas, no solamente de esto, sino políticas en cuestión, por ejemplo, se han hecho, ¿no? Aumentando el IEPS, que también ahí hay un tema importante se supone que es para desincentivar el consumo de estos productos, pero bueno, ahí no voy a meter mucho en este análisis, dará para hablar en otra ocasión, más temas, pero sí es importante qué tanto es incentivo, desincentivo cuando un producto no es qué tan elástico, inelástico es y demás cuestiones, un poco que los economistas lo podrán entender, pero podremos en algún momento aterrizarlo a un lenguaje mucho más común, ¿no? Claro. Y algo que hablabas hace un momento de Jalisco, ¿no? Y aquellas entidades que andaban haciendo, tal vez andaban haciendo más que otros. Así es. Y que siempre está este debate, ¿no? Así es. Sobre todo que se ve muchas veces en el pacto fiscal, ¿no? Que tanto yo contribuyo más y demás cuestiones. Pero lo cierto es que aquí, haciendo un análisis comparativo, vemos que esta desigualdad no es propia del Estado mexicano. ¿A qué me refiero con esto? Cuando vemos en Brasil, sí es cierto que existe el Sistema Único de Salud, ¿no? Que sí es cierto que existe una mayor cobertura, pero ¿qué vemos? Que no hay una equidad importante. Te platico, en Brasil, no sé, conoces más o menos geográficamente, como el noroeste es la parte más pobre de Brasil, el sureste es la parte mayor progreso, Sao Paulo, Río de Janeiro y demás. Ahí es donde se concentra la mayor cantidad de médicos del país. Digo, se entiende en algún momento porque Brasil, aunque es un territorio muy extenso, hay mucho territorio donde no cuenta con población, están concentrados usualmente en las ciudades. Básicamente el 56% de la población brasileña está en esta parte del suroeste, pero aún así el 60 y tantos % de los médicos se encuentra ahí. Pero eso no es todo. Cuando lo vemos con los especialistas, o sea, te quieres atender por alguna enfermedad que no es la sencilla que te podría atender un médico general, prácticamente más del 80% se encuentran en esa región. Estamos hablando de que aquellos que están en el noroeste de Brasil tienen que trasladarse para atender esas enfermedades.
en el caso brasileño. Argentino sucede lo mismo, pero en la zona de Buenos Aires. Ujú. Aquellos que están en las provincias alejadas, para atender ciertas enfermedades, deben que ir allá. Así, centro. al centro. Y lo vemos en México también, ¿no? Sí. Hay entidades donde estamos tan rezagados, se tienen que trasladar. O a las ciudades más importantes, México, Guadalajara, Nuevo León, porque están todos los médicos y están todas las tecnologías. Incluso a veces fuera del país, ¿no? Así es. Con los que tienen recursos para irse fuera del país. Entonces, estamos hablando de que aquí me gustaría hacer la reflexión y invitar al público que piense esto. Estamos hablando de que buscamos la universalidad de servicios de la salud, por ejemplo, en un estado federal que por su su concepción es heterogéneo. O sea, un estado federal prácticamente es un conjunto de estados que son heterogéneos y buscamos universalidad e igualdad, equidad. ¿Cómo lo podemos lograr? Precisamente en un ente, un sistema político que por su propia naturaleza permite la desigualdad, ¿no? Y eso no es poca cosa, o sea, lo vemos incluso en Brasil, que es uno de los países con mayor cobertura, ¿no? Incluso el gasto ejercido por las entidades federativas alcanza solamente a países como los escandinavos y España, ¿no? En el caso más del 80%, claro. Que no lo vemos en México, ¿no? Pero aún incluso en Brasil, aún con estas características, vemos una gran desigualdad, ¿no? Que me parece es uno de los temas que a mí me gustaría. Que algo similar tiene también Chile. Digo, Chile con el tema de su salud universal también, bueno, está conformado bajo estos criterios de Brasil y todo, y que realmente también se ve una seguridad más atinada, más enfocada a su población objetivo precisamente. Yo creo que esta charla da para más, pero también, maestro Ulises, 3 minutos para ir cerrando. Quisiéramos hablar también del tema de la Organización Mundial de la Salud enfocada porque hay muchas causas. El ejemplo de lo que acaba de decir Donald Trump en los decretazos que les va a pausar a través de USAID, la agencia de cooperación, el tema de más de 23 millones de personas que viven precisamente con enfermedades precisamente crónicas degenerativas, en el caso hasta de VIH y todo, y que dijo, voy a pausar 90 días. ¿Y qué quiere decir esto? Que dijo, bueno, pues yo ya me salí de la Organización Mundial de la Salud, ahí búsquenle, háganlo ustedes, porque yo no voy a empezar a darles. Si nos ponemos de acuerdo, ¿sí? Entonces tributo, me imagino. Pero yo creo que él también tenía el control porque entre más participaba en dinero, más escaños tenía para tomar decisiones y pues tomaba decisiones como si fuera el mundo completamente en ese sentido. Entonces, ¿para qué se hace en ese tenor de que no tomaba decisiones? Tú dices, bueno, si yo soy el empresario, un ejemplo acá, o la persona que tengo los recursos y yo decido por el bienestar de los demás, pues entonces inyéctale recursos, no te estés quejando en ese sentido, digo, porque él tenía todo, tenía dinero para presupuestarnos, tenía también toma de decisión y también para las injerencias, pero yo creo que donde ya no le gustó, por lo que estamos viviendo estas pandemias internacionales, que dijo, pues mejor me declaro y me empiezo a hacer investigación y estar contrarrestando lo que pueda suceder en el mundo, que no es nuestro tema realmente, ¿eh? Estamos hablando precisamente de que no alcanzan los dineros en la salud. Y esto también es un tema muy delicado a nivel internacional. 3 minutos, maestro Ulises, para ir cerrando. Bueno, es un tema muy relevante, justo lo que dices es el tema de la cuestión de salud también afecta, bueno, hemos visto problemas a lo largo de todo el planeta, justo en la pandemia nos permitió hacer un análisis comparativo, ¿no? Justo hago ese análisis comparativo entre México y Brasil, porque, bueno, llevan las variables justamente para utilizar como variables de control y hacer este análisis, qué sucedía en Estados Unidos también con una política importante de vacunación, pero ahí también, ¿qué pasaba? La gente no se quería vacunar. También hay una cuestión de falla en la implementación, pero bueno, eso ya será otro tema. En la parte internacional vemos que el tema de salud es no solo es relevante, sino que tiene muchas
zonas de oportunidad, ¿no? Así es. Y demás. No es el caso, es el caso también de América Latina, de México. Podemos decir que ahora tenemos un nuevo paradigma, ¿no? De cómo concebimos la búsqueda por garantizar este derecho universal, ¿no? Es el derecho a la protección de la salud. Que desde el 84, como hemos mencionado, se ha buscado. Lo que ha cambiado es la manera de buscarlo, ¿no? Ahora se tiene esta idea de centralización y de recursos y de servicios, y podemos concluir que pues básicamente es una cuestión muy compleja y que va a requerir no solamente de esta centralización, sino también de cambios, de modificaciones, sobre todo en lo fiscal, ¿no? De una reforma fiscal que bien sabemos muy difícil. Y casi ya está por hacerse, porque no hay de otra forma, tendría que hacerlo. Se tendría que hacer, sí. Pero es un tema muy debatible y que poca gente va a tener no va a querer echarse esta carga política. No. Entonces veremos qué tanta visión tienen o qué tanto la realidad va a obligarlos a hacer la reforma fiscal. Pero que es necesaria, lo es. Ok, muy bien, pues muchas gracias, maestro Ulises González, por haber estado aquí con nosotros en nuestras redes e inaugurando estos foros, estas temáticas, y qué mejor de la Ciudad de México. Como decías, siempre dialoga Bahía en Jalisco, en Nayarit, la zona centro-occidente, y por qué no estar en la zona centro también, la zona centro de Reforma, la zona centro donde tengamos que estar aquí en Ciudad de México, para poder dialogar con grandes expertos como tú en la forma técnica, pero también de la política, de la cultura y del desarrollo que ocupamos como ente en este bello México. Y qué mejor hacerlo desde la Ciudad de México. Muchísimas gracias, maestro Ulises, por haber estado en nuestro programa. No, muchas gracias a ti. Gracias por la invitación.